¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, viernes de personajes. Viernes de personaje, Belén, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Es viernes, comienza el fin de semana y queremos en Perspectivas acercarles a estos personajes que marcan la agenda política, ya sea hace algunos años o que la marcan en la actualidad, para que los conozca desde otra perspectiva, ¿no? Que los conozca desde otra mirada. Ya han pasado por estas cámaras Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, tuvimos a Diego Petersen, muchas personas que se han venido a sentar y que nos han platicado su historia, su trayectoria y por qué están donde están, ¿no? Así es. Y hoy nos toca conocer a Pedro Kumamoto. Él es diputado, él es el primer diputado independiente en el Congreso del Estado de Jalisco y eso no se lo va a quitar nadie, ¿no? Totalmente. Un personaje que sin duda fue clave el año pasado, año electoral en nuestro país, y que hoy pues sigue marcando agenda, Enrique. Vamos a escuchar algo de su trayectoria. Mejor conocido como el candidato independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto es licenciado en Gestión Cultural por el ITESO y fue presidente de la Sociedad de Alumnos. En su momento, participó en organizaciones de la sociedad civil para impulsar soluciones a los retos que enfrenta la comunidad. Preocupado siempre por los temas de movilidad, seguridad, participación ciudadana y equidad de género. Forma parte de la plataforma Wikipolítica y en las elecciones del 7 de junio del 2015 resultó diputado electo para el Distrito 10 en Zapopan. Fue a partir del 25 de octubre de ese mismo año que tomó protesta en el Congreso del Estado, para así presidir la Comisión de Participación Ciudadana. A 3 meses del trabajo intenso, ¿con qué retos se ha tenido que enfrentar en el Congreso? ¿Sus promesas de campaña han podido ser una realidad? Esta noche en Perspectivas platicaremos con Pedro. Pedro Kumamoto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Belén, Enrique, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto saludar a las personas que nos están viendo. ¿Cómo te defines, Pedro? ¿Político, ciudadano, activista? ¿Cuál es tu definición? Yo creo que todas las definiciones podrían caber en el sentido de que pues, evidentemente alguien que quiere participar en la cosa pública es un ciudadano o una ciudadana. También soy un político o soy una persona que ejerce la política y en ese sentido yo no tengo ningún resquemor ni ningún tipo de miedo de decir me dedico a hacer política y es algo que me gusta mucho porque es precisamente una dimensión de las personas que nos han dicho que está mal tenerla, que está mal ocuparla, un poco un tabú. Sí. Y honestamente a mí me parece que es una búsqueda mercadológica en todo caso, pero decir que eres político, que te dedicas a la política o que te interesa la política, creo que es algo muy importante en un país donde les hemos dejado a los políticos construir instituciones para ellos y no para las personas. Pedro, a unos meses de haber llegado a esta legislatura, ¿qué es lo que más te ha sorprendido y qué es lo que de plano ya lo esperabas y dijiste, sí, así esperaba que fuera? Bueno, sin duda, el esperas cualquier tipo de cosas, ¿no? No eres inmune a lo que lees en los diarios, lo que pasan en las columnas, te vas dando cuenta, o al menos desde nuestra lógica, pues esperábamos un Congreso mucho más paralizado y eso me ha sorprendido, que en general hay acuerdos políticos para sacar adelante cierta agenda, pero también me sorprende que a veces esa agenda depende de cosas que no me parecen prioritarias o que me parecen a veces incluso vaniosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido una doble sorpresa. Veo que no se han enconado las negociaciones, pero por otro lado, a veces los aspectos con los cuales salen adelante, pues no me parecen a veces los más importantes. Dicho esto, también me ha emocionado mucho ver que hay muchas personas que tienen esperanza. Y eso es algo que para nosotros fue primordial durante la campaña y es primordial durante el trabajo que estaremos haciendo. Entonces, pues al mismo tiempo no esperaba tener una responsabilidad tan grande si lo queremos ver así, pero por otro lado estoy muy agradecido y muy claro en la responsabilidad que eso significa. Dijiste la palabra vanidad, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de vanidades hay en el interior del Congreso? Yo creo que en la política en general, o lo que mal llamamos la política, que es la administración pública nada más, pues te das cuenta que a veces si ves feo a un compañero, a lo mejor ese compañero queda sentido y después te vota en contra, ¿no? O después te vas dando cuenta de las dimensiones más humanas que privan sobre el interés público, a mi parecer. Entonces, eso yo creo, yo esperaría que poco a poco también lo vayamos cambiando, porque pueden haber iniciativas muy buenas de alguien que no te caiga muy bien, pero la iniciativa vale la pena pues hacer a un lado lo personal, ¿no? Claro. Oye, Pedro, ¿no te ponen de pronto los coordinadores en Junta de Coordinación Política o en otros espacios, no te ponen muchas barreras, es decir, para que te trates
de descarrilar y que trates de cometer errores? Es decir, ¿no los ves más como buscando que te equivoques? Bueno, yo creo que equivocaciones se pueden cometer y creo que estoy seguro que he cometido las mismas o el promedio de cualquier diputado o diputada. A mí se me hacía muy gracioso e incluso me parecía muy tendencioso que hubo algunos medios de comunicación que recuperaban que había existido un error en un plan de trabajo y que me habían pedido que lo modificaran. Yo les decía, oigan, ¿se han dado cuenta que yo en todas las comisiones hice eso? En todas las comisiones yo les pedí modificaciones a sus planes de trabajo, pero eso no lo recuperaban. Lo que querían recuperar era que una tú te suerte equivocaste. Exactamente. Y fíjate que en ese sentido, al menos lo que yo alcanzo a ver, es que hay un afán por parte de algunas personas de buscar la infantilización, por así llamarlo, por discriminarme porque soy joven y porque creen que joven es sinónimo de tonto. Y joven es sinónimo a lo mejor de falta de experiencia, claro. Pero tenemos el suficiente juicio para preguntarle a quien sí sabe. Entonces, en ese sentido, pues a veces sí veo intentos deliberados, no necesariamente de los coordinadores, Kumamoto, ¿no? Pero sí hay gente dentro de los medios de comunicación por decir, exacto, como si ser joven, ¿qué significará, no? Y yo creo que en todo caso podríamos de nuevo decir, claro que hace falta experiencia, pero eso con mucho ahínco, sobre todo en el estudio de las iniciativas, en el estudio del quehacer legislativo, se puede subsanar. Pero bueno, habrá quien crea que joven es igual a rebelde y es igual a alguien sin que no sabe de la vida, ¿no? Que no conoce los verdaderos problemas, ¿no? Exacto, y yo creo que eso remite mucho de cómo fue a lo mejor como joven. Ahora, en ese tipo de críticas que has recibido, Pedro, unas también tienen que ver, por ejemplo, con si alguien te respaldó en su momento en las campañas, ¿no? Unos dijeron que el ITESO, otros sacaron incluso un subsecretario de Planeación, a David Gómez Álvarez. Es decir, ¿crees que te están buscando novias porque no encuentran pues, con quién te has emparentado en los últimos meses? A mí se me hace también eso, lo decía, ¿no? Me llama la atención, pero a un nivel, digamos, de faltos de claridad acerca de los ataques que nos pudieran generar, o al menos a mi parecer, el que busquen decir que el ITESO me apoyó. Yo siempre les he dicho, por favor, enseñen un solo cheque, enseñen un servicio social, enseñen una publicación o algún tipo de, digamos, comunicación institucional en donde invitan a votar por mí, en donde plantean que trabajen por mí. Cualquier cosa, cualquier indicio, no lo hay. Y no lo van a encontrar. Por otro lado, lo mismo con David. Yo les he dicho, por favor, díganme cómo me ayudó, díganme qué me dio, díganme cómo estuvo presente en la campaña. Y lo que siempre he dicho es, claro que conozco a David, es profesor en el ITESO, nos conocemos, pero más allá de eso no existe una relación, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa porque la política convencional, la política, digamos, que está en manos de un pequeño grupo, en una clase política, no logra entender un fenómeno político porque no están en las calles. No se han dado cuenta que ya estaban afuera desde hace mucho tiempo, mucho antes de que yo llegara. Y lo que quiero decirles es que no logran comprender que un grupo de jóvenes, pero sobre todo apuntalados de una gran crisis política que existe en el país el día de hoy, logró imponer una candidatura independiente colectiva a través de mi persona. Pero ojo, es una candidatura hecha por muchas manos y claro, hubo muchos apoyos, pero creo que eso es algo que no logran entender porque ellos entienden de espectaculares, de dinero, de mochadas, de ayudadas. Y pues nosotros no jugamos en ese carril al menos. ¿No es difícil precisamente entablar una comunicación cuando se hablan lenguajes distintos entre estos legisladores que tienen una trayectoria política pero no necesariamente un interés puramente legislativo? Hay de todo, ¿eh? En el Congreso del Estado de Jalisco yo te puedo decir que me he topado con legisladores que están muy interesados o interesadas en desarrollar un trabajo profesional y probo. También hay quien creo que no necesariamente tiene ese interés. Seguramente la gravitación natural hará que nos podamos llevar mejor con aquellas personas que tienen un interés legítimo en mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Jalisco y con quienes no. A veces los mismos grupos parlamentarios como que reaccionan y pues les dicen, a pesar de que puede no interesarte la agenda de él, vamos a impulsarla, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo que diría es, a veces es mejor enfocarte en con quiénes puedes tejer alianzas, sacarlo adelante y ya cuando vean que va avanzando esta avalancha, pues creo que muchos se pueden sumar. ¿Cómo se toma decisiones al interior de tu equipo de trabajo con tus colaboradores, pero también con Wikipolítica? Es decir, te pongo un ejemplo. Mañana sale una ley o una iniciativa para regular el tema del aborto en Jalisco. ¿Cómo lo discutirías con tu equipo? Bueno, esa es una pregunta que creo que define
Que es un gran tema parte- polémico a lo que me refiero. No, Por define eso. gran parte de quiénes somos. Y nosotros lo que creemos es que la política se debe de tejer entre muchas personas. Jamás tomaré una decisión bajo la idea de lo que yo pienso, sino vamos construyendo primero un consenso dentro del equipo de trabajo. ¿Cuáles son los puntos finos a analizarse? Posteriormente se comunicaría con Wikipolítica, pero también en general a las redes sociales para platicar que estamos generando un debate. Posteriormente, en ese tipo de debates se tendrían que escuchar a todas las partes y eso es algo muy importante, insisto, porque es un tema polémico. Quizás habrán temas que tienen que ver con una deliberación un poco más cercana, que tienen que ver con una deliberación de revisemos el currículum, veamos cuáles son los planteamientos de la Secretaría, aprobemos o no el presupuesto con estos argumentos. Y de hecho me da mucho gusto que lo pregunten porque hoy, si se meten a kumamoto.mx o en mi página de Facebook de Pedro Kumamoto, pueden revisar el razonamiento de cada uno de mis votos. Y eso, a mi parecer, es un ejercicio que revoluciona mucho el trabajo legislativo. Hoy tus diputados votan por lo que quieran, No por lo los explican a motivos que nadie. consideren. Nosotros estamos haciendo un vaciado de cada voto en pleno que hemos hecho y por qué lo estamos votando. Por eso les digo, es un proceso aparentemente más largo, pero que conlleva consigo una virtud, a mi parecer, muy importante, que es, de nuevo, construir una política hecha comunitariamente. Y con el distrito también, o sea, también hay vasos de comunicación para poder rebotar temas con los habitantes de tu distrito. La próxima semana, en 2 semanas empezamos con un proceso muy valioso, un proceso ya permanente y un proceso que va, creo, valer la pena. Durante 3 semanas, cada 3 meses, voy a regresar al distrito nada más a hacer informe de actividades. Solamente hacer informe de actividades y recuperar. Informe y recuperar. Pero durante todas las semanas, yo al menos estamos presupuestando por lo menos 8 meses que vienen. Vamos a estar cada jueves en colonias distintas generando este tipo tanto de consultas como espacios de rendición de cuentas. Y finalmente, algo muy importante. Estamos trabajando de manera muy decidida para que nuestro espacio virtual también sea un sitio de discusión y de deliberación pública, una plaza pública para poder convocar a las personas a interactuar y a conocer cuáles son nuestras iniciativas, nuestros planteamientos. Entonces, en ese sentido, vamos buscando una rendición de cuentas, a mi parecer, insisto, revolucionaria, a través de decir cómo voto, a través de plantear en los espacios de deliberación, en plazas públicas, pero también en espacios web, cómo vamos votando y por qué lo hacemos, y también pidiendo consejos, y por otro lado, evidentemente, con la sociedad civil, con la academia, con las personas interesadas, también generando foros específicos. Vamos a un corte y seguimos platicando esta noche de viernes con Pedro Kumamoto. Antes de irnos a la pausa, Pedro Kumamoto ya nos explicaba pues este proceso que ha seguido para integrar su agenda legislativa. Y Pedro, justo dialogamos contigo el año pasado, el 21 de julio exactamente, para ser precisos, y nos hablabas acerca de una consulta. Vamos a escuchar lo que nos dijiste en ese momento y retomamos para que nos cuentes en qué va. Vamos a plantear espacios formales específicos a partir de septiembre de mesas de trabajo para poder recibir todas estas propuestas e iniciativas en los sentidos de las propuestas que ya tenemos realizadas. Porque En septiembre del año pasado se llevaron a cabo estas consultas y ¿qué resultados hubo? Bueno, específicamente a partir de septiembre nosotros iniciamos con un proceso de socialización en donde planteábamos a través de una pequeña hojita y que hoy pueden encontrar de hecho en kumamoto.mx, cuáles iban a ser nuestras primeras 2 iniciativas, es decir, la iniciativa de participación ciudadana y modificación del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. Cómo acotar su actuar y cómo evitar que lo que hoy son parques mañana sean oficinas de 40 pisos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es ir a espacios públicos o a través de las redes de personas o de simpatizantes, pedirles que nos den su aval simbólico, es decir, pedirles su firma para decir si me representa si me representan estas 2 iniciativas que estás impulsando para este semestre. Eso es lo que hemos estado haciendo, por eso les comentaba, lo vamos a seguir haciendo en colonias, pero desde me parece, sí, octubre, no fue en septiembre, pero desde octubre empezamos ya con este proceso ya más formal y bueno, pues lo que hemos estado logrando es
socializar cuál es nuestra agenda, cuáles son los 2 puntos principales de iniciativas legislativas. Eso, ojo, no significa que no presentaremos más cosas, eso no significa que no votaremos otras cosas. Claro. Lo que significa es que nos dicen que sí es una prioridad lo que estamos mencionando. Hay un tema que siempre es fundamental en los congresos que tiene que ver con el conflicto de interés, que muchas veces tiene que ver con que empresas, políticos, gobernantes, quien sea, se acerca con los diputados y les dicen: mira, ahí te va tal regalito, ahí te va tal prebenda para que me apruebes tal iniciativa o que me pases tal ley. Llegamos al extremo, Belén, si recuerda, la legislatura pasada, de que los charros de Jalisco les regalaron boletos a los diputados para que los diputados aprobaran un comodato que era totalmente impresentable a todas luces. Y tú fuiste muy claro con respecto a este tema de los regalos. Vamos a escuchar algunas de las cosas que nos dijiste. Si hay alguna ley que se esté pasando y recibo regalos sorprendentemente de una empresa que está en un reloj o no sé, un viaje para ver a la Fórmula 1, por ejemplo, entonces pues eso no se acepta porque, por ejemplo, yo tengo en mi código de ética, así es el nombre del documento, prohibido recibir regalos de más de 1,000 pesos por parte de una misma persona durante un año. ¿Algún regalito te ha llegado? Bueno, de hecho creo que Mural lo recuperaba, que los regalos que nos dimos en general entre las y los legisladores fueron cosas, creo, bastante adecuadas o no. Que es el intercambio famoso, sí, ¿no? No, y lo que sucedió, o sea, porque esos han sido los regalos que he recibido, ¿no? Decía que habían botellas de rompope y artesanías, ¿no? Y la verdad es que no fueron regalos suntuosos, no fueron regalos excesivos, y al contrario, creo que simplemente fueron cortesías profesionales, por así plantearlo. Yo podría asegurar que ningún regalo fue de más de, a mi parecer, de 500 pesos, ¿no? O sea, me parece que fueron regalos muy adecuados insisto, a una cortesía profesional, pero por parte de externos al Congreso del Estado de Jalisco no estamos recibiendo regalos. También yo lo decía en el sentido de, por ejemplo, imaginemos que, lo decías muy bien, imagínate que tú tienes un taxi o tienes varios taxis como legislador, ¿por qué te meterías a la legislación del tema de Uber? O el Eso tema nunca ha pasado, ¿no? Es más bien un ejemplo que se te ocurrió, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos, y de hecho eso lo vamos a estar impulsando dentro de las ideas o dentro de los planteamientos que tenemos en Congreso Abierto, el regular el tema de conflicto de interés. Ya lo platiqué en la Junta de Coordinación Política y por lo menos hay receptividad. Creo que les generó curiosidad, creo que podría haber disposición, no sé si vaya a pasar, pero por lo pronto nosotros vamos a poner sobre la mesa de los temas que consideramos que son importantes para no tener un Congreso nocivo hacia los intereses populares y beneficioso para los intereses particulares. Antes ya de entrar a las preguntas personales, digamos, propusiste en campaña bajarte el sueldo 70%. ¿Cómo va eso? Bueno, eso va muy bien. La próxima semana se va a hacer el anuncio ya formal de cómo se va a estar utilizando. El 70% de mi sueldo, no me reduje el sueldo, por así plantearlo, sino el 70% de mi sueldo lo estamos acumulando en una cuenta y, insisto, vamos a trabajar con una institución. Me parece muy importante que adelantes algo. Exacto. Ya les adelanté lo suficiente, pero ese 70% de mi sueldo, es decir, el 70% de mi salario día con día y el 70% de mi aguinaldo, están puestos en una cuenta y que van a recibir una institución, insisto, antes de que se acabe enero. De eso no se preocupen. ¿Cuánto ganarás entonces con este dinero que vas a destinar? ¿Cuánto te va a quedar a ti? Me quedan cerca de 19,800 pesos mensuales. Eso es lo que termina quedándome. Más o menos, dependiendo del mes, porque hay unos que son 19,000, otros que son 20,000 y pico, pero todos los cheques y todas las, digamos, todos los recibos van a estar subidos en Drive para que la gente pueda ver que efectivamente es eso. Oye, Pedro, para cerrar un poco el tema del Congreso, sucede en la escuela, sucede en el trabajo, tenemos más empatía con algunas personas que con otras. Tú hasta ahora, ¿con qué legisladores te has llevado como mejor? ¿Con cuáles ha habido más empatía que incluso tú digas, mira, hasta podríamos ser amigos? Bueno, ahí yo creo que las agendas profesionales son las que se ponen por encima de cualquier tipo de acercamiento personal. Debo de decir que, por ejemplo, con mis compañeros diputados de Zapopan me llevo muy bien, Augusto Valencia y también con Chava Arellano, pues digamos porque tenemos un interés delimitado regionalmente. Sin embargo, también evidentemente tengo buena relación con diputados o diputadas de otros distritos que no necesariamente sea Zapopan. Lo que digo es, hemos convivido más porque precisamente tenemos un interés por el municipio y hemos trabajado ciertos temas y estaremos trabajando también ciertos temas con Pablo Lemus.
También, insisto, hay coincidencias con quienes participan en la Comisión de Participación Ciudadana. Están Mario Castellanos, está también Alejandro Hermosillo, que son de Movimiento Ciudadano, pero también con Mónica Almeida, que es del PRD, también con la diputada Pilar del PAN, es decir, Claudia Delgadillo del PRI. Es decir, vamos platicando porque las agendas nos van uniendo y en ese sentido, pues vamos impulsando lo que nos parece adecuado y al menos yo siempre he sido muy ñoño desde la escuela, como decías. Entonces, si ideológicamente coincidimos, yo creo que lo demás va a estar saldado de forma muy sencilla. Pedro, ¿cómo llevas la fama, este salto al éxito que tuviste de pasar casi desapercibido, pues digamos en 2014, a ya estar a nivel nacional, a nivel internacional, dando entrevistas al país, a tantos medios? A que te pidan fotos, a que te pidan fotos, cuando vas ¿no? llegando a las televisoras públicas. Y a todas. Bueno, pero nos tocó ahorita, ¿no? Bueno, sí, ¿Cómo pero llevas seguro eso? que en la calle también la gente te reconoce, evidentemente, ¿no? Pues entendiéndolo como algo secundario y entendiéndolo como algo circunstancial para poder lograr un objetivo. El objetivo tiene que ver con construir circunstancias o situaciones de democracia verdadera, real, deliberativa, mucho más empoderada a las personas en el estado de Jalisco. Si eso se logra, lo demás son circunstancias que tenemos que pasar para que eso suceda. Pero te mueve, ¿no? ¿En ¿O qué no te sentido? mueve? En el sentido de pronto recibir tantas llamadas, te debe de sacar un poco del piso, digo. Yo creo que más bien le agrega un cierto grado de complejidad al trabajo, pero es, por ejemplo, yo lo veo ahorita y me acaban de poner unas plantillas en los pies y es más o menos es lo mismo. Sigo caminando, ya sabía caminar, es lo mismo, sigo siendo la misma persona, hago lo Los mismo. mismos amigos, todo. Nada más que necesito hacerlo de maneras un poco distintas, pero por eso digo que el símil de las plantillas sirve mucho, porque al principio me costó trabajo, claro. Pero ya en estos días ya vas adecuando tu paso y vas adecuando tus objetivos conforme a estos nuevos alcances que puedo tener. Y en ese sentido, más bien yo lo veo al revés. Ha servido también para hacer una herramienta o apalancar cosas que no pensaba que iba a apalancar. Tanto puede ser como temas de democracia en otros estados, que ha sucedido, que estamos ayudando o estamos participando con colegas o con redes de incidencia en otros estados, pero también aquí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues si hay algo que pueda hacer y que sirva a esto, que es una notoriedad, a mí me parece momentánea, probablemente después se acabará, pues hay que sacarle provecho y hay que sacar adelante temas que nos interesen para que, insisto, sea un medio y no un fin por sí mismo. Y en ese sentido, ¿te queda tiempo para hacer tus cosas personales? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida en lo particular? Bueno, es algo bien chistoso porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y hay personas que se sorprenden viéndome correr en la calle o yendo al mismo gimnasio que ellos. Y que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Sobre esto, que la gente te reconoce en la calle. Pero por otro lado, también es una declaración política muy importante el poder decir, un político, una política no debe de recluirse a los clubes de lujo, no se debe de recluir en su casa, no debe de construir lo que hemos hecho, que es blindarse. Al contrario, si me ven en la calle, pues entonces podrán entender que yo también veo los baches, que yo también paso por las mismas circunstancias que está pasando cualquier peatón. Y por otro lado, para mí es algo muy importante porque también es el tipo de vida que yo quiero tener. Yo no quiero tener un tipo de vida que me aleje de lo que me ha constituido a lo que soy el día de hoy. ¿Sigues corriendo entonces? Sí, usando la bici, no tanto como me gustaría porque tenemos que ir a distancias muy largas y a veces no me da el tiempo para recorrerlas, pero a veces en bicicleta. Y bueno, pues algo que me gusta mucho que es platicar con mis familiares o con mis seres queridos y con mis amigos, la otra familia, pero que la adoptamos después. Leer, un poco también ver series, no sé, eso es más o menos como lo que hago. La verdad es que soy un tipo muy ñoño, insisto, no salgo mucho, pero cuando lo hago disfruto mucho también estar afuera. Pedro, ¿truncaste algún sueño por entrar a la política? No, este es el sueño por sí mismo. ¿Pero no había nada más que quisieras hacer en vez de estar en la política? Quería obtener más habilidades y más aprendizajes para poder hacer una incidencia en mi comunidad. Por eso digo que este es el sueño por sí mismo. O sea, siempre pensaste en esto. No en ser diputado sino a los en 25 servir a la años. comunidad, digamos. Sí, trabajar de alguna manera. Y se puede hacer desde la sociedad civil, se puede hacer desde la academia, se puede hacer desde el servicio público. Y al menos en mi caso, las cosas se dieron para que fuera desde el servicio público en este momento. Pero eso no significa que yo crea que la mejor manera o la única manera es el servicio público. De hecho, creo que el estarse cuestionando constantemente dónde es tu lugar para poder incidir de mejor manera es una de las preguntas que todavía no tengo resueltas, pero que por lo mismo
me da un marco de acción muy grande porque no estoy haciendo las cosas para obtener votos o para seguir teniendo empleos, sino estamos haciendo las cosas para poder incidir en la agenda que nos llevó a estar ahí. Y si, por ejemplo, sacamos la iniciativa de participación ciudadana durante estos próximos 3 meses, pues será una gran batalla ganada en conjunto con otros partidos, pero ganada. Y eso era lo que nos movía a estar ahí, ¿no? Entonces, ya lo que viene son más ganancias para la sociedad. ¿Con quién vives, Pedro? Con mis papás. ¿Con tus papás y hermanos, supongo? Sí. ¿Y tienes novia? También. ¿Nos quieres hablar un poco de ella? O bueno, sí, no, claro. Yo llevo ya 4 años de novio y pues muy contento. La verdad es que es muy emocionante poder ver que la gente, mis amigos, mi familia y mi novia siguen siendo las mismas personas de cuando inició el proceso a cuando terminó. Señal de que pues por lo menos eso no se ha movido, lo más importante. Entonces, pues muy agradecido, con un agradecimiento a todas esas personas que han aguantado este proceso, porque pues son personas reales, ¿no? Personas, insisto, como mis amigos en Wikipolítica, tanto fuera de ella, tanto mi familia como mi novia, pues no sé, yo creo que de ninguna manera podría estar y teniendo la integridad o lo que me liga a ser lo que soy sin esas personas. Tu esencia, ¿no? Sí. ¿Y ella no se saca un poquito de onda de repente porque ya se hace una figura pública? ¿Cómo lo ha llevado? Lo lleva muy bien, es una mujer muy, muy inteligente, es brillante y aparte tiene un gran corazón y más bien me ayuda a ser un ancla. Qué mejor. Súper, no, pues Sí. excelente. Pues muy bien, Pedro. Vamos a un Tenemos que corte. hacer una pausa, pero regresamos para que nos sigas contando más cosas. Con mucho gusto. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con Pedro Kumamoto, conociendo algo más sobre su vida, sus ideas políticas, su trayectoria, los obstáculos e incentivos que se ha encontrado a esta llegada al Congreso del Estado. Y ahora pues toca la parte de ver fotos, ¿no? Así Que lo es. hacemos en cada programa de personaje. Claro, Pedro, te contamos un poco como parte de este programa. Lo que hacemos es pasar una serie de fotografías, a veces con la ayuda de las personas más cercanas al personaje, a veces con la ayuda del propio personaje, y se trata de que nos las vayas describiendo, ¿te parece? Ok, estoy un poco nervioso, pero está bien. Muy bien, tú vas a superar esta prueba, estamos seguros. Así que bueno, ahí tenemos la primera fotografía. Cuéntanos con quiénes estás y qué está sucediendo en ese momento. Estoy con 3 buenos amigos, con Leo, con Santiago y con Braulio. Estamos en el ITESO y estamos promocionando algo que se llamó Foro Magis, un foro que hicimos con el objetivo de demostrar que desde pequeños lugares se pueden hacer grandes revoluciones y lo que hicimos fue contar las historias de 9 personas que consideramos muy relevantes para contarles cómo, a estudiantes, contarles cómo a partir de su profesión pudieron cambiar su comunidad. Estuvo, por ejemplo, Shell Guzmán, que trabaja en una cooperativa, que trabaja en temas de café en una cooperativa en Chiapas, pero también estuvo Chumel Torres, pero también estuvo Pepe Medina Mora. O sea, hubo de todo un poco en este tipo de foros. Fueron 9 personas, todas muy valiosas, y pues participaron, me parece, cerca de 1,200 personas en ese foro. ¿Magis por la revista? Magis sí por la revista y pues ¿O digamos por el personaje? No, por la revista, por la revista. pero la revista por el concepto, digamos, de lo que es ser una Apertura. persona profesional. Sí. Tenemos más fotografías, si nos pueden irlas pasando, por favor. ¿Con quién estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Ahí estoy con Isa Yon, es una amiga, es una gran escritora y ahí estoy dirigiendo un programa que se llama Dime Poesía. Es un espacio para leer poesía el último jueves de cada mes en el ITESO. Y les digo que era bien ñoño antes de esto, y no me creen. Pero a eso yo fui director del proyecto durante 6 meses y bueno, nos dedicamos, insisto, a difundir o a divulgar los valores de la literatura en este espacio de la biblioteca del ITESO. Se pone muy bueno. Tenemos otra fotografía Otras fotos. también. Nos las pueden ir poniendo en pantalla, por favor. Esta foto fue del año que acaba de terminar y es una foto que significa mucho para mí. Nada más viene a reforzar lo que les estaba diciendo, ¿no? Saqué una mención honorífica y pues fue algo que me... De tu título de Sí, licenciatura. Exactamente. Y bueno, pues me costó mucho trabajo, honestamente, porque pues siempre he estado en la sociedad de alumnos o de alguna manera en alguna movida de algún tipo y de arriba abajo con los movimientos sociales, pues, y pues eso a veces significaba pues llegar a la casa,
después de estar cansado en otras cosas y seguir echándole Bueno, para la que tarea. vean que se puede hacer política estudiantil y ser buen estudiante. Sí, No son sí, sí se incompatibles. puede. Es mi primer informe de actividades y curiosamente es una de las fotos en las que más me parezco a Kylo Ren, el personaje de Star Wars. Digo, desafortunado el outfit entonces. Y bueno, de la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO, estamos rindiendo el primer informe de trabajo y bueno, después de ese informe se celebraron una ratificación de mandato y me ratificaron para mi segundo año de presidente. Tenemos otra fotografía. Anda. No, estás cantando, ¿no? No, no. estoy inaugurando. ¿Lo dices por el look? Sí, por eso. El Claro, micrófono y el escenario. ¿No? Yo estuve participando, coordinando las actividades culturales del Congreso Internacional hacia Ciudades Libres de Autos, el Car Free del 2011, un lugar donde conocí a personas increíblemente valiosas que hasta hoy siguen siendo de mis mejores amigos. Y estamos inaugurando una exposición de fotografías, me parece que en Galería Ajolote o en otra galería, no estoy seguro de cuál de las dos fue, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo. Oye, Pedro, una disculpa por la broma, pero para nuestra audiencia, traías el cabello largo. Muy largo. Y eso, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Pero fue más o menos hasta... miren, ahí vimos a nuestro otro gobernador. Con el gobernador, ¿cierto? ¿No? Sí, yo traía el pelo largo, pero me lo corté creo que hacia 2013, o sea, 2012, finales de 2012, principios de 2013. Ahí ya lo tengo un poco más corto, como les decía, finales de 2012, ahí está en la campaña todavía. Ahí estoy increpando al actual gobernador porque él no fue a debatir con los estudiantes del ITESO, él simplemente se fue en una posición muy cómoda de ir a un foro controlado y no ir a platicar con las y los estudiantes. Y pues improvisó en ese momento un foro, lo llevaron para un pequeño salón donde nada más cabíamos cerca de 80 personas. Le dije, esta no es la comunidad estudiantil, ahí acaba de ser presidente del ITESO. Ahí es en una de las manifestaciones en nuestro llamado Bloque Verde, en donde las y los compañeros del ITESO... Muy buena foto, ¿eh? Sí. ¿Quién te la tomó? No sé. ¿No te acuerdas? Ahí está, el crédito es de, digamos, el Sí, fotógrafo es OLS. La verdad, no recuerdo... Habría que ver porque es una estupenda foto. Viene de ahí, viene de mi cuenta de Facebook. Por ahí debe de estar el nombre del fotógrafo, que le pido una disculpa por no saberlo en este momento, pero bueno, ¿Y qué estuvo año tomando. fue? Justo acaba de suceder lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa. Justo acaba de... 2014. 2 años, exactamente. 2014. Justo acaba de suceder. Digo, ahí otra foto del Bloque Verde del ITESO. Qué buenas fotos. Y que en ese momento pues decidimos seguir participando, que en ese momento se participó de color verde nada más para identificarnos. Y tenemos más fotografías. Ay, qué bonita foto. Esa es de la ciclovía ciudadana que hicimos, me parece que en 2009, si mal no recuerdo, en Avenida Inglaterra. Varias organizaciones, entre ellas Ciudad para Todos. Y bueno, llegamos desde Periférico hasta Sancio, me parece, llegaba nuestra ciclovía. Terminamos con un bronceado tremendo. Ahí estoy con mis mejores amigos, con Alberto y con Mina. ¿Tú eres el que va adelante manejando? Sí, yo la soy el bicicleta? que trae la bicicleta. Un día que Mina nos dijo, oye, pero es que quiero ir al teatro, pero no podemos alcanzar a llegar. Y entonces dijimos, ¿cómo no? Y la subimos a los Diablitos. Mi amigo se fue en su... ¿Iban al degollado? En su patinete. Íbamos al Teatro del IMSS. Del IMSS. Ahí íbamos al Teatro del IMSS. Ahí estamos afuera de la explanada que está del exconvento del Carmen. Ahí ahorita Ya, hay un café, cierto, por ejemplo. cierto. Entonces, no sé quién tomó la foto, pero Está padrísima está también. buena. Esa fue la primera asamblea de Wikipolítica. Para quienes piensan que somos algo ya bien organizado, que pensaban que éramos algo más institucionalizado. Financiado, Más Ajá. sofisticado, digamos. Esta fue nuestra primera asamblea y por mucho tiempo fue la más grande. Es decir, durante mucho tiempo, en ese momento se llamaba Wikipartido, ahora Wikipolítica. En ese momento pues fuimos quizás 20, 25 personas y después Wikipartido, después Wikipolítica, hubo meses que éramos 5 personas, 7 personas. Más o menos la fecha, ¿la recuerdas? Digo, ¿qué año? Por Sí, dónde? fue en 2013. Esa más o menos fue en enero, finales de enero, principios de febrero. ¿Y ahí la vía, digamos, la vía de la representación la tenían consciente? O sea, de Sí. buscar representación institucional. Sí, ahí partimos de la idea de que necesitábamos construir las bases para una red de incidencia que podría ser un partido político o podría ser una organización de la sociedad civil. Y lo que nos dimos cuenta es que no queríamos ser un partido político por todo lo que significaba, pero sí estuvo sobre la mesa
el cómo participar dentro de las instituciones. Y creo que tenemos una más. Tenemos perfecto. una más. No, con esta cerramos. Bueno, pues muy interesante la... Buena selección, aparte. Pues muchas gracias a quienes nos ayudaron. Sí, faltan nuestros cómplices. tal vez las de campaña y eso, pero ojalá después no las compartas, ¿no? Sí, Que hay que ser fotos padres también. Es que esas, a final de cuentas, son ya, digamos, como Más fotos públicas, más públicas. conocidas. Y, por ejemplo, hubo varias que me emocionan mucho porque, no sé, voy a platicar con el gobernador pronto y recordar ese tipo de fotografías pues te hacen darte cuenta de por qué estás en donde estás. ¿Le volverías a decir lo mismo al gobernador? Sin duda alguna, y a quien sea, ¿no? Y ojalá si en algún momento la riego también me lo digan a mí. ¿Y qué fue lo que te dijo él en ese momento? ¿Tuvo alguna reacción, alguna respuesta? A lo que recuerdo, pues simplemente fue, digamos, excusarse en que tenía una gran agenda y que no había tenido tiempo, pero que allí ya estaba, ¿no? Y que pues que ahora debatiéramos. Y pues si no teníamos... Él tiene muchas tablas en temas de oratoria y pues imagínate contra estudiantes que primero están viviendo muchas emociones porque para poder entrar al salón tenías que mostrar tu credencial, pero habían a todas luces pues y personas infiltradas que no eran estudiantes del ITESO, que venían acompañando al actual gobernador, en ese momento candidato, y pues estábamos muy enojados, ¿no? Por otro lado, no esperábamos debatir en ese momento. O sea, todo lo que sucedió. Entonces, comparado con las habilidades de oratoria que él tenía, pues sí, nos movía mucho no poder hacerle frente a este tipo de, pues ya estoy aquí en este momento, debatan conmigo. La verdad sí nos movía mucho eso. Te vamos a hacer una serie de preguntas, Pedro. Lo más sucinta tu respuesta, si puedes. ¿Cómo te defines ideológicamente? Socialdemócrata, feminista, ambientalista. ¿Cuál es tu libro de cabecera? Yo creo que Libertad como desarrollo de Amartya Sen, en lo político y en la poesía, hasta aquí nada pudo separarme del cielo, de Inti García, y quizás Pedro Páramo de Juan Rulfo, o en una de esas las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Pues tu cabecera está grande. Sí, las batallas en el desierto. Ya nos había contado que era un gran lector, ¿no? Exacto. Entonces, ya no confirmadísimo, ya por el tiempo. ¿Con qué personaje de la historia o actual de la política te identificas? Yo creo que en general me tiendo a identificar con los que son más idealistas, un poco más como disruptivos, que no les interesa tanto los límites y usan mucho su creatividad. No sé, me gusta mucho el personaje de Zapata, los hermanos Flores Magón, Allende, Morelos, hay de todo un poco ahí. ¿Hay alguna película que haya causado algún vuelco en tu vida, un cambio de perspectivas? Yo creo que ha habido muchas, porque aparte antes me quería dedicar al cine, eso es algo que a lo mejor no sabían. Bueno. Me quería dedicar al cine. ¿Ves algún sueño truncado, como te preguntaba? Bueno, pero me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Yo creo que la última película que me movió mucho se llama Güeros. Es una película mexicana y es sobre la huelga de la UNAM en el 99, 2000. Muy bella. Si la pueden ver, la recomiendo mucho. ¿Algún director de cine favorito? Depende del momento, ¿no? Pero Woody Allen, si me quiero reír. A lo mejor Wong Kar-wai, también por el tema artístico. Pero, no sé, Bergman para reflexionar. La verdad, también muy abierto en ese sentido. ¿Qué música te gusta? Folk, el rock y sobre todo últimamente más el rock chileno y el rock mexicano y digamos como con todas sus yuxtaposiciones posibles, ¿no? Rock folk, rock pop, rock punk, todo. Oye, pero a ver, ¿por qué rock mexicano recientemente y chileno? No, más bien chileno recientemente. Mexicano siempre, o bueno, desde hace mucho tiempo me gustaba. En general el rock, pero más el mexicano y últimamente el chileno, porque empecé a escuchar a una banda que me gustaba mucho y que ideológicamente coincidía mucho con ella, entonces empecé a meterme más al rock chileno. ¿Cómo se llama? Haces Falsos. ¿Y en el rock mexicano qué grupos por ahí? Bueno, sin duda Café Tacuba para mí es como quizás de los más grandes referentes y de lo más importante, pero evidentemente en México se está haciendo muy buena música, digamos como contemporánea. Pero insisto, si tenemos ¿qué me inició en el rock mexicano? Pues Caifanes y Café Tacuba, honestamente. ¿Hay algún deporte que te guste practicar? Corro casi todos los días y bicicleta cuando se puede. Y cuando se puede, espero triatlón llegar a hacerlo. ¿Le vas a algún equipo de fútbol? No, pero si le fuera yo creo que le iría a las Chivas. Bien Ay, hecho. no, por Bien hecho. favor. Bueno,
No Es que andes ya censurando vamos. a los invitados. Es Perdón, Guadalajara, no sé. Belén, no es Monterrey. Ya vamos. No es Culiacán, Esto pues, ya ¿a es quién le van a goliza, ir? porque casi todos los invitados le han ido a las Chivas. Algo haces tú antes de que entre. Es algo del Por pacto eso nos de la entrevista. invitan, por eso nos Por eso invitan, los Belén. invitan. Vamos a un corte y sigamos platicando con Pedro Kumamoto. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente que ha tenido el Congreso del Estado aquí en Jalisco. Y nos faltan 4 preguntitas más de estas preguntas relámpago que te estábamos lanzando. Pedro, ¿qué actividad, digamos, privilegias en tus tiempos libres? Bueno, estar con la gente que quiero, de nuevo, mi familia, mis amigos, la gente con la que comparto algo. Dedico mucho tiempo al activismo o dedico mucho tiempo a la parte de identificar causas y participar en temas políticos. También le dedico tiempo, de nuevo, lo que les decía, en temas de esparcimiento, hacer ejercicio, ver series, leer. Y me gusta mucho caminar por la ciudad, sobre todo temas de arquitectura y de gastronomía, tanto, digamos, formales e informales en la gastronomía, me gusta mucho, ¿no? Entonces, disfruto mucho de estar en la ciudad. Cada vez lo puedo hacer menos por la cantidad de tiempo que tengo, pero más o menos eso es lo que hago. ¿Te gusta cocinar? Mucho. ¿Y qué cocinas? De todo. Creo que en ese sentido, me gusta mucho cocinar con verduras. O sea, estoy trabajando para eventualmente dejar la carne. Todavía no lo hago, pero estoy en ese por un tema ideológico, pues estoy trabajando para que sea para allá. Pero de todo, por lo pronto sé hacer bien de todo un poco. Reafirmando digamos, el estereotipo, también me gusta la comida japonesa y mexicana. A eso iba, como Sí. que me leíste el pensamiento, si había alguna influencia de tus antepasados japoneses precisamente en la comida. Solo porque es deliciosa la comida japonesa, no No, hay sí. ninguna influencia. Pero también la libanesa, por ejemplo, me gusta mucho. Ningún vínculo sentimental. Por Nada. tu- Preguntarte si te gusta leer, si lees periódicos, por ejemplo. ¿Te gusta Sí. leer periódicos? Mucho. ¿Hay alguno que te guste más que otro? O sea, Bueno, algo que sí. tengas en tu casa suscrito. El primero que abres o que el que recibes, dices? claro. Bueno, sí, de entrada me gusta mucho, digo, también por eso participo allí, Más por Más. Evidentemente también soy suscriptor de El Informador, pero también me gusta mucho Mural. NTR también me gusta lo que están haciendo. Y digo, cada periódico, por ejemplo, Milenio también tiene algunas, sus firmas, por ejemplo. Entonces, creo que hay cosas de rescatar de cada una de las líneas editoriales. Insisto, hay unos que hacen más investigación, hay otros que le dan mejor seguimiento a ciertas fuentes, en el caso del Congreso o en el caso de política. Entonces, creo que el periodismo en Guadalajara, no sé, salvo su mejor opinión, está teniendo, a mi parecer, como un respiro fuerte. No sé hasta Buen dónde vaya a momento. llegar, pero sí creo que está viviendo un buen momento que puede ser todavía mucho mejor y se le puede ser muy crítico, pero creo que por lo pronto veo muchas cabezas interesantes dentro del periodismo. ¿Algún gusto culposo? No hay gustos culposos, a mi Bueno, es parecer. cierto, también. Bueno. Pero quizás de las cosas que me hacen daño y que me gusta hacer es tomar café, me gusta mucho. Pero lo estoy cambiando por el té, entonces No, ya hombre, ahí Pedro. va bien. Estás, ¿no? estás casi de camino a ser mormón, ¿eh? Eso del té y Hacer dejar monje la tibetano. carne. No, hombre. Bueno, ¿Y bueno. cuántas tazas te tomas al día, por ejemplo? No tantas, 2 o 3. Sí, deja pero- para los que nos tomamos 10. Eso sí, Bueno. ya tenemos un grave problema. Pero es que ustedes son periodistas. Sí, va con el estereotipo, ¿ah? Sí, Si no, exactamente. Serías un mal periodista. Fíjate que es un estereotipo, pero creo que la mayoría sí es verdad que somos muy fan Café y del cigarro, café. ¿no? Muy cafeteados. Sí, bueno, y otras, Y otras cosas. Así, Pero no, bueno. pero un amigo me decía, eso Pero le ahí estamos llamamos para platicar. desayuno. Pero ahí estamos para platicar de ti. Ya nos está entrevistando. No, ¿Te consideras geek de algo? Yo creo que temas, por ejemplo, y lo hemos compartido en otros espacios, por ejemplo, temas como la política española o chilena me interesan mucho. Y la verdad es que yo, junto con varios amigos de la Wiki, estuvimos siguiendo las elecciones españolas como si estuviéramos viendo partidos del Mundial, ¿no? Estábamos Sí. pegados a la televisión viéndolas. Nos parecieron Y muy le iban a interesantes. Podemos, digamos, haciendo el símil futbolístico. Mira, la verdad es que algunos, ¿eh? Hay otros que nos decantábamos más por Izquierda Unida, Ah, habían mira, algunos fíjate. que se decantaban más por Ciudadanos. En ese sentido había de todo un poco, había por ahí un descarrilado al PSOE, no sé, había de todo, ¿no? poquito de todo, sí. Pepe no había, definitivamente, pero de los demás sí había ahí Órale. como una variedad. Pero más allá de eso nos interesan las figuras y sobre todo cómo funcionaba. Y de otras cosas geek, pues a lo mejor me pongo a ver cuando salgo a
a alguna plaza o algún centro comercial temas de tenis para correr o cuestiones que tengan que ver con el ejercicio. Pero sobre todo me gusta mucho estar leyendo y estar recibiendo como artículos o críticas literarias o de poesía, ¿no? Entonces, pues no sé mucho, pero ahí voy. Oye, Pedro, y ahora que mencionabas el caso de España, ¿ha habido algo en lo particular que te haya inspirado o que hayas dicho, mira, quizá esto podríamos traspolarlo a Guadalajara? Yo creo que hay muchos símiles y hay muchas coincidencias. Específicamente yo les decía que lo que más me llamaba la atención de las elecciones españolas es que la persona, a mi parecer, más importante de esa elección no fue un candidato a la presidencia, fue una mujer y es una alcaldesa de Barcelona y se llama Ada. Para mí ella representa la esperanza de entender que a la resistencia o la indignación se puede vivir con una sonrisa, que se puede ser gobierno y no renunciar a sus, digamos, a sus ideales, y sobre todo una mujer que 6 meses antes de ser electa alcaldesa, pues estaba amarrándose para evitar desalojos injustificados desde muchas perspectivas ideológicas, injustificados de mujeres muy viejas o de hombres de la tercera edad. Y bueno, eso a mí me mueve mucho. Pensar que la esperanza puede tener también un color electoral es algo que me emociona. Y un tema que, bueno, tal vez puede compartir ahí vasos comunicantes con tu proyecto, con el caso de Wikipolítica y la candidatura independiente, es el proyecto desde lo local. Claro. ¿No? Que eso para Ada Colau, que era la que decías, la alcaldesa de Barcelona, es fundamental decir cómo se pueden cambiar muchas cosas desde lo local, desde el municipio, ¿no? Cosas que están muy cercanas a la ciudadanía, porque a veces pensamos en grandes cosas, ¿no? Claro. Cómo la economía tiene que cambiar, el sistema político, pero muchas veces desde el día a día, ¿no? Claro. Se pueden hacer transformaciones. Sin duda, el ejemplo, digamos, de las distintas mareas o de las confluencias o también el tema, digamos, en Común Podem, o sea, es algo que nos llama la atención y que nos demuestra que las pequeñas articulaciones es en los pequeños lugares donde suceden las revoluciones y solamente esas pequeñas revoluciones trabajadas o articuladas en lo macro también pueden significar ahora sí cambios en sistemas económicos injustos, ¿no? De hecho, es lo que se anuncia, ¿no? Se anuncia que al menos Ada Colau junto con Varoufakis de Grecia empezarán a hacer un frente paneuropeo, ¿no? Y eso es algo que llama la atención y que creo que hay que seguirlo muy de cerca. Y quizá hay algunos elementos también para tener la esperanza, Pedro, ya no lo dirás, de que en América Latina podemos hacer algo similar. Estos movimientos estudiantiles y estas figuras jóvenes también, que las podemos encontrar en Chile, en Argentina, en Brasil, y que poco a poco también están haciendo como estas pequeñas revoluciones, ¿no? Está Boris, está Giorgio Jackson, está la misma Camila Vallejo, que están logrando, o que ya lograron la reforma estudiantil, la reforma de educación que se propusieron desde hace más, bueno, un proyecto que lleva más de casi una década, ya muy fuerte y muy potente en el tema de las calles, y que te das cuenta que las calles deben de ocupar las agendas del Congreso. Y eso es esencialmente lo que nosotros estamos viviendo, nada más que a veces nos hacen falta a lo mejor más aliados en lo local, porque pues vivimos en una realidad local política muy tradicional, profundamente tradicional. Si bien es cierto que hay cambios del poder, es la misma clase política, nada más que adecuada a otros tipos de códigos. A lo mejor una de ellas más profesional, a lo mejor alguna de ellas más democrática, a lo mejor alguna de ellas lo que quieras, pero sigue siendo la misma clase política. Y lo que nosotros venimos a decir aquí no es cómo cambiamos un par de la clase política para que esté en el poder o no, es cómo cambiamos la concepción de lo que es la clase política, cómo hacemos que las personas sean la clase política. Y eso es lo que hicieron muy bien en Chile, eso es lo que están haciendo, creo, muy bien en Cataluña, creo que lo han hecho muy bien en otros espacios y yo espero que lo hagamos bien aquí en Jalisco. Hay un retorno, Pedro, de los jóvenes a la política. Lo digo por lo siguiente. Vimos los porcentajes de votación en los últimos comicios y el de los jóvenes es el que se dinamizó de forma muy importante, casi 15% más con relación a la última elección intermedia de 2009. Vemos a Ayotzinapa, vemos muchos... Es decir... Yo soy 132 también. Hay un retorno de los jóvenes, otra vez ese compromiso de la juventud con los cambios políticos desde las instituciones o fuera de ellas. Mi generación al menos siento que nunca nos fuimos de la política. Más bien lo que sucedía es que en todo caso no sabíamos cómo podíamos incidir y hay discusiones pendientes. Hay quien piensa que es desde afuera, hay quien piensa que las instituciones son una simulación y hay quienes creemos
que son perfectibles, que no están bien, que son injustas, que están pensadas para replicar una violencia sistémica en este momento, pero que si queremos instituciones para las personas tenemos que ir a las instituciones. Y en ese sentido, creo que es una discusión que como generación vamos a seguir teniendo, pero por lo pronto yo veo con muy buenos ojos y con mucha emoción que se esté articulando en la calle, en los espacios de los mismos partidos políticos, en las escuelas, en las universidades, o también en los espacios que quedan fuera de las universidades, que se articulen movimientos de incidencia. Creo que es muy relevante que las y los jóvenes no renunciemos a nuestro derecho de decidir sobre nuestro país. Despojándote un poquito de tu papel como legislador, como activista incluso, ¿cómo ve un joven de 25 años, un mexicano de 25 años, el tipo de gobierno que tenemos actualmente y lo que está ocurriendo con temas, por ejemplo, cómo lo observas, ya digamos un poquito en lo privado, un asunto como el Chapo Guzmán, la captura del Chapo Guzmán? Bueno, de entrada, lo que se ve es, primero, una reflexión acerca de por qué él es un hombre tan poderoso y lleno de dinero, ¿no? ¿Por qué no estamos discutiendo cómo el Estado puede recibir ese tipo de contribuciones económicas y cómo puede ejercer y cómo puede controlar y evitar que menores de edad tengan acceso a drogas? ¿Cómo podemos construir un Estado que pueda llegar a todas las personas? Me refiero a tener un Estado de derecho que no se incline la cabeza si eres poderoso, si tienes dinero. Eso es una reflexión. Otra reflexión que a mí me queda con el tema del Chapo es que, lo decía Bravo Regidor, con Kate del Castillo muchas personas, muchos empresarios y muchos políticos y muchos policías deben de estarle muy agradecida porque está desviando el foco de atención Totalmente. a todas las complicidades que deben de existir institucionales y fuera de ellas, y económica. O sea, claro, todas las clases están ahí involucradas, algunas personas. Entonces, un circo mediático para tratar de solventar la poca credibilidad que hay en un gobierno autoritario y en un gobierno ineficiente. 20 segundos nos quedan. Pedro, ¿vas a volverte a presentar de diputado? ¿No lo vas a hacer? ¿Te vas a ir de alcalde de Zapopan? ¿Ya has pensado algo? La respuesta más honesta a eso es no lo sé. Queremos ver cuál es nuestro nivel de incidencia y si logramos una incidencia adecuada, volveremos a presentarnos o veremos otros espacios. Si no incidimos, ¿para qué nos prestamos para la simulación? Pero no descartas ninguno, digamos. Sí, pero insisto, porque no lo sabemos. Claro. Tenemos que ver nuestra incidencia. Interesante. Gracias. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enrique, Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buenas noches.